Los dos se pelearon, pero también hubo otras personas involucradas en la pelea. Espera, ¿le dieron una paliza a Big U? Genial. ¿Ese vídeo de ahí? Es exactamente de lo que todo el mundo está hablando. Big U acaba de recibir una paliza en la cárcel, supuestamente por alguien relacionado con Nipsey Hussle. Durante años, la gente ha relacionado a Big U con el asesinato de Nip, y ahora parece que la justicia callejera finalmente lo ha alcanzado tras las rejas. Pero eso no es todo. Se rumorea que Loose Cannon y Brick Baby también se han involucrado. Están pasando muchas cosas en este momento, y es posible que todo esté conectado. Vamos a verlo. El enfrentamiento en la cárcel. Según múltiples fuentes, Big U, Loose Cannon y Brick Baby se vieron recientemente envueltos en una pelea a puñetazos en el patio de la cárcel federal. No se trató de una simple pelea, sino de un enfrentamiento en toda regla que provocó el cierre de todas las instalaciones. Ahora, antes de entrar en detalles, voy a explicar quiénes son estos personajes para aquellos que no estén al tanto. Eugene Big U. Henley es una de las figuras más influyentes de Los Ángeles. Es un antiguo líder de los Rolling 60 Neighborhood Crips que pasó a la industria musical como ejecutivo y manager. Cabe destacar que fue el manager de Nipsey Hussle al principio de su carrera. En marzo de 2025, Big U fue acusado de 43 delitos federales, entre ellos asesinato, extorsión y fraude, por dirigir una organización similar a la mafia. Las autoridades federales afirman que utilizaba su organización benéfica, Developing Options, como tapadera para sus actividades delictivas. Termaine Loose Cannon. Williams es un productor musical y rapero de 30 años del sur de Los Ángeles que trabajó estrechamente con Nipsey Hussle en su día, produciendo temas como Bringing California Back. Tras el trágico asesinato de Nipsey en 2019, Loose Cannon pasó de estar detrás de los controles a subirse él mismo al escenario. En marzo de 2025, fue detenido en el mismo caso federal Rico que Big U. Y luego está Sihir Brick Baby Mitchell, rapero y presentador del podcast No Jumper, también afiliado a los Rolling Cestas. Creció en la misma zona de Crenshaw y Slauson que Nipsey, y tiene conexiones con artistas como Kid Ink y Casey Veggies. A diferencia de los otros dos, Brick Baby fue arrestado por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, y no por los cargos de la ley Rico, pero está encerrado con ellos de todos modos. Al principio, cuando empezó a circular la noticia de la pelea en la cárcel, muchos asumieron que se trataba de una disputa entre estos tres amigos. Pero según un vídeo de YouTube en el que se analiza el incidente, no fue así en absoluto. La situación era en realidad ellos contra nosotros, es decir, Loose Cannon, Brick Baby y Big U estaban luchando juntos contra otro grupo en el patio. Los informes mencionan que, a pesar de sus diferencias personales, cuando llegó el momento, los tres dejaron a un lado sus rencillas para unirse contra lo que parecen ser miembros de una banda rival, muy probablemente los Bloods. Era más bien una situación de ellos contra los otros. Oh, tío, ¿en serio? Es una locura. Esto es especialmente interesante porque ha habido mucha tensión entre estos tres individuos, especialmente entre Loose Cannon y Big U. Verás, Loose Cannon había hecho anteriormente algunas acusaciones explosivas contra Big U, afirmando que este último tenía conocimiento previo del asesinato de Nipsey Hussle antes de que ocurriera. En una entrevista de enero de 2024 en el podcast No Jumper, presentado por Adam22 y Wack 100, Loose Cannon soltó una bomba. Afirmó que Big U le llamó para decirle que Nipsey había sido asesinado antes de que se produjera el asesinato. Así que se me enfrentó y cosas así. Me dijo, acaban de matar a Nipsey. Yo tenía como 6 años, así que no lo había oído. Colgué el teléfono. Llamé a Nipsey y le dije, Nipsey, ¿qué pasa? Él me respondió, ¿qué pasa? Nipsey contestó. Según Cannon, entonces se puso en contacto con Nipsey, que aún estaba vivo en ese momento, solo para enterarse de su muerte aproximadamente 30 minutos después. 30 minutos después, mis colegas me llamaban diciendo que acababan de matar a Nipsey. Esto llevó a Cannon a sugerir que podría haber evitado la tragedia si Big U hubiera sido más sincero, insinuando la posible complicidad de Big U en la muerte de Hussle. Probablemente podría haberlo evitado, fue lo que Cannon dijo, según se informa, reflejando su creencia de que el supuesto conocimiento previo de Big U podría haber alterado el resultado. Cannon fue aún más lejos, afirmando que Big U y Hussle tenían una relación tensa y mencionando un altercado físico que acabó con la detención del hermano de Nipsey, Black Sam, por disparar un arma de fuego. Según Cannon, este incidente estaba relacionado con una canción de Hussle en la que criticaba a Big U, lo que ponía de manifiesto el deterioro de su relación. Big U no se tomó estas acusaciones a la ligera.
en marzo de 2024, envió una carta de cese y desistimiento a No Jumper, en la que negaba las acusaciones y pedía que se dejara de difundir. Para añadir más leña al fuego, el hermano gemelo de Cannon, Jermaine Williams, apareció en el podcast Streets and Scholars en 2024 y afirmó que la supuesta llamada de Big U nunca se produjo. Acusó a su hermano de mentir sobre múltiples aspectos de su vida, incluyendo su matrimonio y sus créditos musicales, lo que puso en duda la credibilidad de Cannon. Como se puede ver, ha habido mucha enemistad entre Loose Cannon y Big U, pero cuando llegó el momento de la verdad en el patio de la cárcel, dejaron a un lado sus diferencias y se mantuvieron unidos. Una de las revelaciones más impactantes sobre la pelea es que no fue algo puntual. Según el vídeo de YouTube, el altercado comenzó en el patio, pero continuó incluso después de que los participantes fueran puestos en régimen de aislamiento, conocido como el agujero en la jerga carcelaria. Eso demuestra lo profunda que era la animadversión entre ambas partes. Eso es muy profundo. Creo que los federales lo montaron todo porque quieren que todos sean amigos y canten Kumbaya. No lo sé. Le dije, mejor cállate. No me importa si ese negro se peleó contigo o no. No me importa. Según los informes, en la pelea participaron 7 personas del bando de Brick Baby, Loose Cannon y Big U, contra 9 oponentes del otro bando. No se trató de un simple empujón, sino de una grave confrontación física que provocó el cierre total de las instalaciones, impidiendo a los reclusos acceder al patio. Lo más alarmante de toda esta situación es que Brick Baby y Loose Cannon tenían programadas audiencias de fianza poco después del incidente. Enredarse en una pelea en la cárcel justo antes de una audiencia de fianza es lo más estúpido que se puede hacer si se quiere convencer al juez de que te deje en libertad. Demuestra falta de autocontrol y sugiere que podría ser un peligro para la comunidad, exactamente lo que argumentan los fiscales cuando intentan mantener a los acusados entre rejas. Algunas fuentes han especulado que las lesiones sufridas en la pelea podrían jugar a su favor en las audiencias de fianza, ya que podrían demostrar que fueron víctimas y no instigadores. Sin embargo, no hay informes confirmados de lesiones específicas como resultado del altercado. Es importante señalar que la pelea en la cárcel entre Big U, Loose Cannon, Brick Baby y el otro grupo es independiente de otro conflicto que se produjo entre Loose Cannon y Brick Baby. Según los informes, hubo una disputa entre los dos dentro de su celda o módulo, donde Loose Cannon supuestamente se enfrentó a Brick Baby. Esto provocó una separación temporal, pero, según se informa, resolvieron sus diferencias y Brick Baby se trasladó temporalmente a una celda cercana. Los informes indican que ahora mantienen una buena relación. Toda esta situación pone de relieve la compleja dinámica que existe en el sistema penitenciario federal, especialmente cuando se trata de miembros de bandas de alto perfil. El hecho de que Loose Cannon, Big U y Brick Baby, a pesar de sus diferencias personales y de las graves acusaciones que se han vertido entre ellos, se hayan unido contra un enemigo común, subraya la importancia de los lazos entre las bandas y el código al que muchos se adhieren entre rejas. Los Rolling 60s Crips y los Bloods tienen una historia de conflicto que se remonta a la formación de estas bandas en la década de 1970. Su rivalidad se ha caracterizado por disputas territoriales, competencia por el tráfico de drogas y cuestiones de orgullo pandillero, lo que ha dado lugar a innumerables actos de violencia a lo largo de los años. En el entorno carcelario, estas afiliaciones a pandillas suelen cobrar aún más importancia, ya que los reclusos dependen de sus conexiones con las pandillas para obtener protección y apoyo. El hecho de que Big U, como antiguo líder de los Rolling Sextas, junto con otros individuos afiliados a los Crips, como Loose Cannon y Brick Baby, se unieran contra los miembros de los Bloods, es coherente con estas rivalidades arraigadas. Lo que hace que esta situación sea especialmente notable es la animadversión personal que existe entre estos individuos, especialmente las graves acusaciones que Loose Cannon ha vertido contra Big U en relación con el asesinato de Nipsey Hussle. El hecho de que hayan dejado de lado estas importantes diferencias personales para unirse contra los miembros de la banda rival pone de manifiesto el poder de la lealtad a la banda y la compleja dinámica social que existe dentro de los centros penitenciarios. La rivalidad entre los Bloods y los Crips tiene una larga historia de violencia en Los Ángeles, con incidentes como la pelea de 2015 en el centro penitenciario Otis Bantum de Nueva York, en la que participó el rapero Bobby Shmurda, que demuestran cómo estos conflictos persisten en el entorno carcelario. Las consecuencias de este enfrentamiento en el patio de la prisión podrían tener importantes repercusiones para todos los implicados. Para Big U, que ya se enfrenta a los cargos más graves, entre ellos asesinato y extorsión, este incidente podría simplemente añadir más leña al fuego de los problemas legales con los que ya se enfrenta.
Para Brick Baby y Loose Cannon, que tenían próximas audiencias de fianza, la pelea podría afectar a sus posibilidades de libertad, dependiendo de cómo se presente el incidente ante el tribunal. La rivalidad entre estos tipos es mucho más profunda de lo que la mayoría de la gente cree, y todo se remonta al trágico asesinato de Nipsey Hussle. Para entender realmente lo que pasó en el patio de la cárcel y por qué es importante, tenemos que volver a las calles de Crenshaw y a la complicada historia entre Nipsey, Big U y sus afiliados. La conexión Nipsey Hussle. Nipsey Hussle fue asesinado el 31 de marzo de 2019 frente a su tienda Marathon Clothing en el sur de Los Ángeles. Eric Holder Jr. le disparó varias veces y posteriormente fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a entre 60 años y cadena perpetua en febrero de 2023. El motivo oficial establecido durante el juicio fue que Holder estaba molesto porque Nipsey había mencionado rumores de que Holder era un soplón, una de las acusaciones más graves en la cultura de las pandillas. Eric Holder Jr., conocido en la calle como Shitty Cuss y como aspirante a rapero como Fly Mac, era, al igual que Nipsey, miembro de la banda Rolling 60's Neighborhood Crips. Según los documentos judiciales, Holder y Nipsey mantuvieron una breve conversación en el aparcamiento de Marathon Clothing, durante la cual Nipsey mencionó estos rumores de chivato. Aunque los testigos describieron la conversación como tranquila, Holder aparentemente se ofendió mucho. Uno de los principales errores sobre el asesinato que ha abordado Big U es la cronología de los acontecimientos que condujeron al tiroteo. Contrariamente a la creencia popular de que Holder abandonó el lugar tras la conversación, fue a cambiarse de ropa y regresó para cometer un asesinato premeditado, Big U afirma que la secuencia fue diferente. Nunca se fue. Espera, dicen que fue al coche o algo así. No, señor. Verás, ahí es donde la gente se confunde. Y ahí es donde se complica todo. Tuvieron una discusión. Según Big U, después de la conversación inicial con Nipsey, Holder no se marchó del lugar. En lugar de eso, fue al Master Burgers, que estaba cerca, y pidió comida, donde fue captado por las cámaras mostrando un comportamiento errático. Big U describe a Holder sentado en el restaurante sin camiseta, con un evidente trastorno mental. Después de comer, Holder llevó a cabo el tiroteo, lo que contradice la versión de que se marchó, se cambió de ropa y regresó específicamente para matar a Nipsey. Entró en Master Burgers y pidió una hamburguesa. Pidió una hamburguesa después de discutir y se sentó allí, delante de las cámaras. Se le veía caminando y se notaba que estaba trastornado. Se sentó allí sin camiseta. Luego se marchó. Así que no se fue como te hacen creer, después de discutir con Nip. Este detalle es significativo porque plantea la cuestión de si el asesinato de Nipsey fue un golpe premeditado o el resultado de una disputa personal que se intensificó. Big U argumenta que el comportamiento de Holder, tener una discusión pública, quedarse en la zona, pedir comida, tener a su novia allí, no concuerda con las acciones de alguien que lleva a cabo un asesinato planeado. Pero hay algo más que no me cuadraba. El asesinato no tenía sentido para mí, porque ¿quién se lleva a su novia a un asesinato? ¿Y quién va si vas a cometer un asesinato? Si es un asesinato, vas a cometer un asesinato. Pero aquí es donde entran en juego las explosivas acusaciones de Loose Cannon. En un podcast de No Jumper de enero de 2024, Loose Cannon afirmó que Big U le llamó para decirle que Nipsey había sido asesinado antes de que se produjera el asesinato. Cannon dice que entonces llamó a Nipsey, que respondió al teléfono, y que se enteró de su muerte aproximadamente 30 minutos después. Así que se enfrentó a mí y cosas así. Me dijo, acaban de matar a Nipsey. Yo tenía como 6 años. No lo oí. Así que colgué. Llamé a Nipsey y le dije, Nipsey, ¿qué pasa? Él me contestó, ¿qué pasa? Nipsey contestó al teléfono, y yo le dije, te quiero por cómo eras. ¿Le dijiste que te llamara porque acababas de enterarte o ni siquiera se lo mencionaste? No se lo mencioné, y eso es lo que me jodió. Porque mi primo es, el padre de la hija de Nipsey. ¿Entiendes lo que digo? Así que era como si yo pudiera haberlo detenido o tuviera el poder para hacerlo. Detenerlo. Cuando le preguntaron por qué no advirtió a Nipsey sobre la llamada de Big U, Cannon explicó que la relación entre Nipsey y Big U era inconsistente. Un minuto estaban bien y al siguiente estaban mal. En ese momento no le dio mucha importancia, pero más tarde se dio cuenta de la importancia cuando recibió llamadas sobre la muerte real de Nipsey solo 30 minutos después de su conversación. Como si solo 30 minutos después de colgar el teléfono con Nip, lo mataran. Sí, lo entiendo. ¿Entonces crees que te llamó demasiado pronto? Sí. Cannon dio más detalles sobre el tiroteo, afirmando que Holder, al que se refiere como Shitty, volvió varias veces para disparar a Nipsey.
Primero le disparó, se metió en un callejón, volvió para dispararle de nuevo y luego regresó por tercera vez. Cannon se preguntó cómo Big U podía saber del asesinato antes de que ocurriera, insinuando una conspiración más profunda. Me pegó un poco antes de tiempo porque, el colega Shitty, volvió 3 veces. ¿Me entiendes? Primero le disparó. Boom. Se metió en el callejón, volvió y le disparó. Boom. Añadiendo otra capa a la historia, Cannon confirmó que había habido un altercado físico entre Nipsey y Holder aproximadamente una semana antes del asesinato. Describió una diferencia de tamaño significativa entre los dos. Nipsey medía alrededor de 1,95 metros o 1,96 metros, mientras que Holder solo medía alrededor de 1,65 metros o 1,68 metros y era físicamente más pequeño. Según Cannon, esta pelea estaba relacionada con acusaciones de delación a la policía, snitching, y había creado fricciones entre ellos. Así que, al final, es como si Nipsey le hubiera dado una paliza. ¿Qué mide Nipsey? Como 1,93 metros, 1,95 metros, una mierda. Como 1,65 metros, 1,68 metros. ¿Me entiendes? Como un enclenque, sí. Ya había cierta tensión. Sí, ya había tensión por culpa de la policía. Estas acusaciones de Loose Cannon, que sugieren que Big U tenía conocimiento previo del asesinato de Nipsey, son extremadamente graves, ya que implican esencialmente que Big U estuvo involucrado de alguna manera o era consciente de un complot para matar a Nipsey. Sin embargo, es importante señalar que Big U ha negado rotundamente estas acusaciones, llegando incluso a enviar una carta de cese y desistimiento a No Jumper por ellas. Para arrojar más dudas sobre las acusaciones de Cannon, su propio hermano gemelo, Jermaine Williams, apareció en el podcast Streets and Scholars en 2024 y afirmó que la supuesta llamada telefónica de Big U nunca se produjo. Acusó a su hermano de inventarse esto y otros aspectos de su historia personal. Además de Loose Cannon, otras figuras han hecho acusaciones similares contra Big U en relación con el asesinato de Nipsey. SKG, una antigua artista de Death Row, cuyo nombre significa Suge Knight Girl, ha sido especialmente crítica al acusar a Big U de orquestar el asesinato de Nipsey. Se habla de Big U, de que estuvo involucrado en la muerte de Nipsey Hussle. Quiero decir, ¿habéis visto alguna prueba que lo confirme? Para mí, que crecí en esa zona, os voy a decir una cosa. Él definitivamente tiene algo que ver con eso y con que se haga justicia por Nipsey. En una entrevista con TMZ en marzo de 2025, tras la detención de Big U por cargos relacionados con la ley RICO, SKG celebró su encarcelamiento y lo acusó de estar involucrado en la muerte de Nipsey. Afirmó que se haría justicia por Nipsey y que la gente se sorprendería cuando se supiera toda la historia del presunto papel de Big U en la muerte de Nipsey. Y sé que se hará justicia por Nipsey, y creo que la gente se sorprenderá cuando vea todo lo que realmente pasó y el papel que él desempeñó en ello. SKG alegó que Big U estaba celoso de Nipsey y que tanto ella como Nipsey habían tenido experiencias negativas similares con él. Compartió una historia personal en la que fue atraída a la tienda de Nipsey, donde Big U supuestamente la agredió mientras estaba embarazada, alegando que Nipsey y su amigo, Fats, la habían tendido una trampa para que la golpearan. SKG describió una historia de conflictos con Big U, incluido un incidente en el que él interrumpió una reunión de negocios en su lugar de trabajo después de enterarse de que ella iba a retirar la financiación de un proyecto comunitario de su organización. Ella describe a Big U como una figura violenta y vengativa que la aterrorizaba a ella y a otras personas de la comunidad. Sin embargo, es fundamental señalar que, al igual que las afirmaciones de Loose Cannon, las acusaciones de SKG siguen sin estar probadas. Big U ha negado sistemáticamente cualquier implicación en el asesinato de Nipsey, y Eric Holder ha sido condenado como único autor del crimen. El proceso judicial no ha relacionado a Big U con el asesinato, y estas acusaciones existen en gran medida en las redes sociales, los podcasts y las declaraciones públicas, más que en documentos judiciales o investigaciones oficiales. En una entrevista con Drink Champs en 2021, Big U abordó los rumores sobre su implicación en la muerte de Nipsey, afirmando: "No tenemos ninguna disputa, y punto". Destacó su estrecha relación con Hussle y señaló que mantuvieron el contacto hasta que Hussle firmó con Atlantic Records. Big U señaló su aparición en el vídeo Ain't No Rap No Ass de Hussle y su promoción de Victory Lap en las redes sociales como pruebas que contradicen las afirmaciones de animadversión. Criticó a quienes difundían teorías conspirativas
especialmente dada la condena de Holder, diciendo: ¿cómo puedes tener eso y tener a un hombre en la cárcel y decir, oh, ¿es una conspiración? La historia entre Big U y Nipsey es realmente compleja. Tenían una relación profesional, ya que Big U fichó a Nipsey para Unique Music para producirlo y lo co-representaba junto a Steve Lobel. Las conexiones de Big U en la industria ayudaron a elevar la marca All Money In de Nipsey del ámbito local al reconocimiento mundial. Cuando Nipsey consiguió un contrato con Atlantic Records para Victory Lap, supuestamente llamó a Big U para que se uniera al proyecto, lo que indicaba su confianza y dependencia de su experiencia. Sin embargo, había tensiones. En 2011 se produjo un incidente significativo cerca de Crenshaw y Slauson, donde Big U y Nipsey se enzarzaron en una pelea. Según testimonios de la comunidad, la disputa surgió por preocupaciones sobre las condiciones de vida de la hija de Nipsey, Emani, cuya madre, Tanisha Foster, se rumorea que está emparentada con Big U por matrimonio. El enfrentamiento se intensificó cuando el hermano de Nipsey, Black Sam, disparó un tiro de advertencia, lo que provocó la intervención de la policía de Los Ángeles. 5 personas, entre ellas Big U, Nipsey y Black Sam, fueron detenidas, pero quedaron en libertad al día siguiente. Big U declaró más tarde que el altercado estaba relacionado con la política de las bandas, y no con la música o el dinero, y subrayó que se trataba de un asunto personal. A pesar de este intenso incidente, parecían haberse reconciliado a finales de 2016, como lo demuestra el papel de Big U como manager de gira de Nipsey en la gira promocional de Victory Lap. Algunos expertos del sector han cuestionado los términos del contrato de Nipsey con Unique Music, en particular un acuerdo de 10 años con un reparto del 50% de los derechos entre Big U y Steve Lobel. Los críticos argumentan que este acuerdo podría haber sido abusivo, citando un conflicto de intereses al gestionar Big U a un artista fichado por su propio sello discográfico. Sin embargo, no hay pruebas definitivas que sugieran que Nipsey viera el acuerdo de forma negativa, y su continua colaboración indica una asociación funcional. La verdad sobre la relación entre Nipsey y Big U y las circunstancias que rodean la muerte de Nipsey sigue siendo compleja y algo ambigua. Aunque Eric Holder ha sido condenado como autor de los disparos, siguen circulando acusaciones de figuras como Loose Cannon y SKG, que ensombrecen la reputación de Big U. Al igual que muchos aspectos de esta historia, puede ser difícil determinar toda la verdad, complicada por rencillas personales, políticas de bandas y la turbia intersección entre la vida en la calle y la industria musical. La pelea en el patio de la cárcel entre Big U, Loose Cannon, Brick Baby y sus rivales ha conmocionado a la comunidad hip hop y más allá. Las implicaciones de esta pelea van mucho más allá de lo que ocurrió en ese patio. Afectan a la política de las bandas, al legado de Nipsey Hussle y a las futuras batallas legales a las que se enfrentan estos hombres. Las repercusiones y lo que se avecina. En primer lugar, este incidente pone de relieve el poder que siguen ejerciendo las bandas, incluso entre figuras destacadas del sector. A pesar de las graves acusaciones que Loose Cannon ha vertido contra Big U en relación con el asesinato de Nipsey Hussle, cuando se enfrentaron a miembros de una banda rival, se mantuvieron unidos como Crips. Esto demuestra lo profundas que son estas lealtades y cómo a veces pueden superar incluso las disputas personales más graves. Los Rolling Sextas Neighborhood Crips, una de las bandas callejeras más grandes e influyentes de Los Ángeles, tienen una compleja historia que se remonta a su formación en 1976. Con unos 1.600 miembros, según cifras de 2004, la banda se extiende por un territorio significativo del sur de Los Ángeles, desde Slauson Avenue hasta Florence Avenue, entre Western Avenue y Crenshaw Boulevard. Tanto Nipsey Hussle como Eric Holder Jr. eran miembros, al igual que Big U, Loose Cannon y Brick Baby. La pelea en la cárcel es especialmente notable porque se produjo entre miembros de los Rolling Sextas Crips y lo que se cree que son miembros de los Bloods. La rivalidad entre los Bloods y los Crips es una de las más antiguas y violentas de la historia de las bandas estadounidenses, y se remonta a principios de la década de 1970. Lo que comenzó como una protección del barrio se convirtió rápidamente en disputas territoriales, competencia por el tráfico de drogas y cuestiones de orgullo de las bandas, lo que dio lugar a innumerables actos de violencia a lo largo de las décadas. En 2014, se estimaba que 20.000 muertes se atribuían a la guerra entre bandas, lo que pone de relieve el devastador impacto que estos conflictos han tenido en las comunidades. En el entorno carcelario, estas rivalidades suelen intensificarse, ya que los reclusos dependen de su afiliación a las bandas para obtener protección y apoyo.
El hecho de que la pelea continuara incluso en régimen de aislamiento da cuenta de la profundidad de esta animosidad. Desde el punto de vista legal, esta pelea no podía haber llegado en peor momento para Big Baby y Loose Cannon, que, según se informa, tenían prevista una audiencia de libertad bajo fianza poco después del incidente. Involucrarse en actos violentos en la cárcel no suele ayudar a que se conceda la libertad provisional, ya que puede considerarse una prueba de comportamiento peligroso continuado. Queda por ver si esto afectará a sus posibilidades de salir en libertad, pero sin duda no mejora su situación. Para Big U, que ya se enfrenta a los cargos más graves, entre ellos asesinato y extorsión, este incidente podría ser solo otra gota más en el vaso de sus problemas legales. Sin embargo, podría dar lugar a medidas disciplinarias adicionales dentro del centro de detención y podría tenerse en cuenta a la hora de evaluar su conducta durante la eventual sentencia si es declarado culpable. La pelea también plantea dudas sobre las medidas de seguridad en los centros de detención federales, especialmente cuando se aloja a personas con afiliaciones a bandas conocidas y antecedentes de conflictos. El hecho de que la pelea continuara, incluso después de que los participantes fueran puestos en régimen de aislamiento, sugiere que podrían existir lagunas en los protocolos de seguridad que habría que abordar. Este incidente también alimenta la narrativa en torno a Big U y las acusaciones sobre su posible implicación en la muerte de Nipsey Hussle. Aunque Eric Holder Jr. ha sido condenado por el asesinato de Nipsey, las afirmaciones de figuras como Loose Cannon y SKG siguen ensombreciendo la reputación de Big U, independientemente de que existan pruebas sustantivas que las respalden. En el vídeo de su detención en marzo de 2025, Big U se refirió específicamente a Wack Wack Loose Cannon 600 y estas cosas de Internet como responsables en parte de sus problemas legales, lo que sugiere que las acusaciones públicas y los debates en línea influyeron en la atención de las fuerzas del orden. Cuando registraron mis casas y mis propiedades, en realidad era por Wack Wack Loose Cannon 600 y estas cosas de Internet. Todos vosotros, los 5. Una relación especialmente conflictiva en esta red de conflictos es la que existe entre Big U y Wack 100, un destacado manager musical conocido por trabajar con artistas como The Game, Blueface y 6991. Su enemistad se intensificó considerablemente en marzo de 2025, cuando Big U acusó a Wack 100 de ayudar a las autoridades federales a construir el caso Rico contra él. En vídeos publicados antes de entregarse a las autoridades federales, Big U afirmó que Wack 100, a veces denominado 600, era un informante que ayudaba al FBI, llegando incluso a alegar que Wack estaba realmente con la policía durante las redadas en su propiedad y que tenía vídeos y grabaciones de ello. Wack 100 respondió con contundencia durante una aparición en Clubhouse el 20 de marzo de 2025, negando vehementemente cualquier implicación y afirmando: «Esa mierda no tiene nada que ver con Wack». Refutó las acusaciones de que estaba difundiendo documentos legales o amenazando a Big U, sugiriendo que otras personas podrían ser responsables y reafirmando su postura tanto en el contexto de la calle como en el de la industria musical. En realidad, te describen como un rival, básicamente casi alguien a quien podrían estar investigando. Así que no lo parece, pero diré que algunas de las cosas que has hecho pueden haber ayudado con el momento, ¿verdad? Creo que tú... ¿Qué es eso? Creo que tú se lo dijiste. Creo que definitivamente. ¿Qué hice? Creo que tú te metiste en Internet y dijiste eso. Y la única razón por la que lo digo es porque si alguna vez lees una acusación federal... ¿Qué hice? ¿Se lo chivé? Tú se lo chivaste por Internet. DJ Academics acusó a Wack 100 de ser la razón por la que Big U fue acusado, sugiriendo que Wack había avisado a las autoridades o proporcionado información. Aunque Wack negó estas acusaciones, el intercambio pone de relieve la complicada red de acusaciones y contraacusaciones que rodean los problemas legales de Big U. La enemistad entre Wack 100 y Big U tiene una larga historia, que se remonta a los comentarios que Wack hizo tras el asesinato de Nipsey Hussle en 2019. Wack hizo unas controvertidas declaraciones, elogiando a Eric Holder, el asesino convicto, argumentando que Holder estaba justificado, según las reglas de las bandas, por responder a lo que él consideraba una falta de respeto. Estos comentarios provocaron una fuerte reacción por parte de Big U, quien, según se informa, llamó y reprendió a Wack. En 2022, la brecha se había ampliado significativamente. En una entrevista, Wack 100 expresó su pesar por la disputa, afirmando: «Cuando miro el panorama general, probablemente solo hay una persona de todo lo que has visto que desearía que hubiera sido diferente. Y esa es Big U,
porque quiero a su familia, y independientemente de lo que él y yo estemos pasando, conozco a su familia. Este intento de reconciliación fue rechazado rotundamente por Big U, quien declaró en Instagram: "No acepto disculpas de nadie que haya faltado al respeto a mi nombre, a mi familia y me haya insultado, mi hermano". El conflicto entre estas dos figuras influyentes representa otra dimensión de las complejas relaciones y rivalidades dentro de la industria del hip hop y la cultura de las pandillas en Los Ángeles. Proporciona un contexto importante para comprender las acusaciones que se lanzan mutuamente, así como las posibles motivaciones que hay detrás de ellas. Más allá de las personas directamente implicadas, este incidente tiene implicaciones más amplias para la comunidad hip hop y los esfuerzos de intervención contra las pandillas en Los Ángeles. Nipsey Hussle era conocido por su activismo comunitario y su trabajo para reducir la violencia de las pandillas, lo que hace que los continuos conflictos en torno a su legado sean especialmente conmovedores. La visión de Nipsey para la mejora económica se basaba en la propiedad y la reinversión en su comunidad. Consideraba el espíritu emprendedor como una herramienta para combatir la pobreza y la gentrificación en el sur de Los Ángeles. Su tienda Marathon Clothing y otros negocios proporcionaban puestos de trabajo, especialmente a personas marginadas por el sistema judicial. Su centro Vector 90 STEM tenía como objetivo conectar a los jóvenes negros y latinos, grupos infrarrepresentados, con oportunidades en el ámbito tecnológico. Estas iniciativas formaban parte de una visión más amplia para transformar Crenshaw en un destino cultural y económico, contrarrestando la narrativa de desesperación que a menudo se asocia con el sur de Los Ángeles. Tras la muerte de Nipsey, su familia ha continuado estos esfuerzos a través de la Fundación Neighborhood Nip y The Marathon Collective. Estas organizaciones mantienen su visión del empoderamiento de la comunidad y las oportunidades económicas, incluso mientras la controversia sigue girando en torno a las circunstancias de su muerte. La pelea en la cárcel entre Big U, Loose Cannon, Brick Baby y sus rivales añade otro capítulo a esta compleja historia de lealtad, traición e impacto en la comunidad. Ilustra cómo la política de las bandas sigue influyendo en las vidas y las relaciones de estas personas, incluso mientras se mueven en la industria musical y el sistema legal. De cara al futuro, quedan varias preguntas clave sin respuesta. ¿Afectará la pelea en la cárcel a las posibilidades de Brick Baby y Loose Cannon de obtener la libertad bajo fianza? Las audiencias programadas tras el incidente podrían verse significativamente afectadas por su participación en la violencia carcelaria. Los jueces suelen tener en cuenta el comportamiento de una persona durante su detención a la hora de decidir sobre la libertad bajo fianza, y la participación en un altercado relacionado con pandillas podría considerarse una prueba de peligro continuo para la comunidad. ¿Cómo afectará este incidente al caso Rico de Big U? Aunque ya se enfrenta a graves cargos, los problemas disciplinarios adicionales en la cárcel podrían influir en la percepción que tiene de él el tribunal. Si los fiscales pueden demostrar que las actividades relacionadas con las bandas continúan incluso entre rejas, esto podría reforzar su argumento sobre la amenaza que representa. ¿Saldrán a la luz más pruebas sobre las acusaciones relativas al asesinato de Nipsey Hussle? Tanto Loose Cannon como SKG han hecho graves acusaciones sobre la supuesta implicación de Big U, pero estas siguen sin estar respaldadas por pruebas legales. A medida que avance el caso Rico, ¿saldrá a la luz alguna nueva información que respalde o refute estas acusaciones? ¿Qué papel desempeñará WAC 100 a medida que avancen estos casos? Dadas sus disputas públicas con Big U y sus conexiones con figuras como Loose Cannon, ¿seguirá siendo una figura central en las narrativas que rodean estos casos? Un aspecto fascinante de esta pelea en el patio de la cárcel es cómo representa la intersección entre la política de las bandas de la vieja escuela y la industria moderna del hip hop. No se trata solo de miembros anónimos, de bandas que se pelean en el patio de una prisión, sino de figuras de la industria con contratos discográficos, apariciones en podcasts y seguidores en las redes sociales. Esta mezcla de credibilidad callejera y éxito en la industria del entretenimiento crea una dinámica compleja en la que se entrelazan las rivalidades empresariales y las afiliaciones a bandas. A medida que estos casos sigan desarrollándose, es probable que proporcionen más información sobre las complejas relaciones, lealtades y conflictos que definen este mundo. El resultado legal para Big U, Loose Cannon y Brick Baby determinará no solo su futuro individual, sino también la narrativa más amplia sobre el legado de Nipsey Hussle y los esfuerzos en curso para abordar la violencia de las pandillas en Los Ángeles. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a los demás vídeos increíbles de nuestro canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.